Hace unos videos les hablé sobre las disputas territoriales en Europa. Como a ustedes parece gustarles, aquí les dejo una versión para Sudamérica. Casi todos los países de Sudamérica tienen al menos una disputa territorial con un estado vecino. A veces es por un río, a veces por una isla, un pequeño pueblo o algo increíblemente serio e importante que tiene acceso al mar de una nación que de otro modo no tendría salida al mar. Ahora, estoy seguro de que hay mucho más que esto. E incluso en los únicos 3 países que dejé fuera del video, estoy seguro de que hay, o al menos había, algún problema territorial con ellos. Pero en este video, les voy a mostrar algunas disputas territoriales específicas en Sudamérica. Así que vamos, exploremos el planeta. Primero, la probablemente más conocida en la zona, la disputa de las Islas Malvinas. En inglés, el nombre Falkland proviene del estrecho que separa las dos islas. Este nombre fue elegido a su vez por John Strong, capitán de una expedición inglesa que desembarcó en las islas en 1690. En español, Malvinas deriva del francés Île Malouine, el nombre que le dio a la isla el explorador francés Bougainville, quien fundó el primer asentamiento allí en 1764. Y hoy la soberanía de las islas está en disputa. Tanto el Reino Unido como Argentina afirman su reivindicación sobre las Malvinas. El Reino Unido basa su posición en la administración continua de las mismas desde 1833 y en el derecho de los isleños a la autodeterminación establecido por las Naciones Unidas. Argentina afirma que cuando logró la independencia en 1816, adquirió las Malvinas de España. En 1982, hubo incluso una guerra no declarada de 10 semanas entre los dos países. El conflicto comenzó el 2 de abril cuando Argentina invadió y ocupó las islas. 3 días después, los británicos enviaron una fuerza naval para recuperar el control. El conflicto duró 74 días antes de que los británicos pudieran declarar la victoria. En marzo de 2013, las Islas Malvinas celebraron un referéndum sobre su estatus político y el 99% de los votos se emitieron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar. Sin embargo, Argentina todavía reclama las islas y no reconoce a las Malvinas como socio en ninguna negociación. Pero el Reino Unido no es la única nación europea que tiene una disputa territorial con un país sudamericano. Francia, a través de su departamento de ultramar de la Guayana Francesa, también tiene una con Surinam, y esta Guayana Francesa tiene una especie de disputa territorial con Surinam en esta zona rayada que vemos aquí. Ahora bien, esto comenzó cuando los holandeses todavía tenían el control y los franceses se pusieron en contacto con ellos para definir la frontera. No los aburriré con los detalles, porque las negociaciones giraron básicamente en torno a qué río tenía el mayor caudal de agua y a tratar de averiguar cuál era el río principal. De todos modos, decidieron que los ríos Laua y Maroni debían ser la frontera, y ambas partes estuvieron de acuerdo. Sin embargo, en 1885 surgió un problema cuando se descubrió una mina de oro en la región del río Laua. En 1888, Francia y los Países Bajos llegaron a un acuerdo para que el conflicto se sometiera a arbitraje. Y el zar Alejandro III de Rusia fue elegido como arbitrador, decidiendo que el Laoa era la cabecera del Maroni y por lo tanto debía considerarse la frontera. Los Países Bajos y Francia firmaron un tratado fronterizo sobre esta sección del río en 1915. Sin embargo, esta decisión creó otro problema sobre qué río es la fuente del agua. Los Países Bajos consideraron que el Matowini es la fuente, y los franceses consideran que la letanía situada al final del río es la fuente. Y hasta donde yo sé, hasta hoy, el problema sigue sin resolverse. Básicamente, ambas partes quieren que uno de los ríos sea la frontera, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre cuál, porque elegir un río beneficia a una parte y elegir otro beneficia a la otra. Surinam también tiene otro problema fronterizo con su vecino, Guyana, sobre la zona del Tigri, que también vemos rayada en este mapa de nuevo, pero a la izquierda. La zona del Tigri es una zona boscosa que ha sido objeto de disputa desde alrededor de 1840
entre Surinam y Guyana. Se trata de la zona entre los ríos Nu, Coerni y Cutari. Una zona triangular se encuentra en Guyana, conocida como el Nuevo Triángulo del Río. También comenzó como una disputa colonial entre los británicos y los holandeses, que definieron el río Cutari como la frontera. Pero más tarde, en 1871, se descubrió que el nuevo río era la principal fuente fluvial de la zona, y así, los holandeses comenzaron a reclamar esa tierra adicional, que ahora consideraban que estaba técnicamente de su lado. En la práctica, hoy está controlado por Guyana y reclamado por Surinam. En 1971, ambos gobiernos acordaron que continuarían las conversaciones sobre la cuestión fronteriza y retirarían sus fuerzas militares de ella, pero aparentemente, Guyana nunca ha cumplido con su parte del acuerdo. Esencialmente parece que se trata literalmente del mismo problema que vimos que Surinam también tiene en su frontera oriental. Y la propia Guyana discute con Venezuela sobre dos territorios, Guayana Esequiba, que es la región de Guyana al oeste del río Esequibo. Y esto es una pequeña disputa. Comprende más de la mitad del territorio de las Guayanas y también se remonta a una disputa colonial entre España y Gran Bretaña, que la reclamaban. Tras el establecimiento de la Gran Colombia en 1819, la disputa territorial continuó entre Gran Colombia y los británicos. Los británicos afirmaron que durante el Tratado Anglo-Holandés de 1814, España participó en las discusiones y agregaron que cuando se creó la Gran Colombia en 1819, el nuevo gobierno no planteó objeciones y que Gran Colombia incluso estaba en deuda con Gran Bretaña por su apoyo durante la Guerra de Independencia de Venezuela. Pero Gran Colombia dijo que reclamaba el área desde el principio y en este mapa de la nación en ese momento podemos ver que incluye el área. En un momento dado, cuando todavía estaba bajo el dominio británico, Venezuela incluso apeló a la intervención de los Estados Unidos bajo la doctrina Monroe, que advertía a las naciones europeas que Estados Unidos no toleraría ninguna colonización adicional de América. Pero Estados Unidos se negó a intervenir, ofreciendo solo arbitraje, y así esta lucha fue heredada por las naciones ahora independientes de la región. Venezuela y Guyana, cuyo estatus territorial está sujeto al Acuerdo de Ginebra. En él se estipula que las partes acordarán encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria a la disputa. Pero a pesar del tratado, Venezuela ha utilizado acciones diplomáticas, económicas e incluso militares contra Guyana, como amenazar con sanciones económicas a las naciones que intenten ayudarla. La pérdida de la zona rica en recursos, que constituye alrededor de 2/3 del territorio de Guyana, causaría un daño irreversible al desarrollo económico del país. Sin embargo, también tienen una disputa por el área marítima con su vecino occidental de Colombia sobre el Golfo de Venezuela y el archipiélago de Monje. Las aguas territoriales del Golfo de Venezuela están delimitadas por las dos naciones, Venezuela al sureste y oeste, y por Colombia al noroeste. Esta pequeña costa aquí, estas aguas son importantes porque conectan el Mar Caribe con el lago de Maracaibo en Venezuela, una importante fuente de petróleo. Colombia y Venezuela han disputado el alcance de sus aguas territoriales en el Golfo, y esta disputa fronteriza comenzó después de la independencia de Colombia y Venezuela de España en el siglo XIX. El Imperio Español no delimitó el área porque el pueblo indígena Guayu, que vivía allí, se resistió a su dominio, y nunca fue subyugado con éxito entre las dos naciones independientes. La frontera terrestre finalmente se estableció en 1941, pero los límites marítimos no estaban en el área alrededor del archipiélago de Monje. El problema es el mismo y los dos países no están de acuerdo sobre dónde establecer los límites de soberanía.
Sin embargo, también es reclamado por Brasil. El Tratado de 1851 determinó que la frontera en esa zona sería un arroyo llamado Arroyo de la Invernada, pero los dos países no se ponen de acuerdo sobre cuál es el curso de agua real del Arroyo de la Invernada. Un dato curioso es que este pueblo en disputa fue el escenario de una, si no la última, guerra decisiva en la Gran Guerra de Uruguay, la Batalla de Masoler, en la que la facción colorada, apoyada por Brasil, resultó victoriosa. Y luego está la Ilha Brasileira, o Isla Brasileña, que es una pequeña isla fluvial deshabitada en la confluencia de los ríos Uruguay y Caraí, en la frontera entre Argentina, Uruguay y Brasil. Sin embargo, ninguno de los dos países ha mostrado interés en hacer valer activamente sus reivindicaciones sobre la isla. Por ejemplo, diciendo que allí solo había tropas una vez habitadas por un solo hombre brasileño, que finalmente se fue. Un tratado también estableció un sistema de impuestos fijos para las empresas chilenas en el área. Sin embargo, en 1879, Bolivia aumentó los impuestos cuando las empresas se negaron a pagar. Bolivia las expropió y exilió a todos los nacionales chilenos. En respuesta, Chile declaró que todos los tratados fronterizos eran nulos, invadió el área con su ejército, declaró la guerra a Bolivia y ocupó su costa. Chile ganó esta guerra. También luchó contra Perú, y Bolivia se convirtió en un país sin salida al mar. Sin embargo, todavía reclamaron el área como suya, y recientemente Bolivia apeló a la Corte Internacional de Justicia, que se puso del lado de Chile. A pesar de que la sentencia es definitiva y vinculante, Evo Morales de Bolivia afirmó que nunca se rendirían. Si disfrutaron de este video, puedo hacer lo mismo para Asia, África y América del Norte. Háganmelo saber en los comentarios si les gustaría ver algo así. Además, ¿hay otras disputas territoriales actuales o recientes en América del Sur que me haya perdido aquí? Háganmelo saber también. Muchas gracias por ver este video. Suscríbase si lo desean y nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.